Pues tiempo ahora para entrar en nuestro momentum del mercado, tiempo para analizar en detalle lo que está pasando, ver la estrategia y lo vamos a hacer con una mesa de lujo. Esta mañana nos acompaña Pilar García Germán, directora asociada de ventas de Fidelity International. Pilar, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por estar aquí. También nos acompaña David Azcona, economista jefe de Beca. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Y completando la mesa, Santiago Churruca, socio de iCapital Asesores Financieros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, si os parece, siempre para entrar en esta mesa, para medir el momentum, esa fotografía, como lo estáis viendo de ese momentum. Pilar, ¿quiere empezar? Bueno, pues arranco yo. La verdad es que un momento, como comentábamos, de mucha incertidumbre, ¿no? Venimos de unos meses. Esta mañana pensaba, ojo, ¿cuándo fueron las elecciones americanas? Ya han pasado casi más de 4 meses. Entonces, veníamos de un comportamiento del mercado americano muy bueno, mejor de lo esperado, con muchísimo optimismo respecto a Trump, crecimiento, esto va a traer, ¿no? Oye, 4 meses después nos encontramos con una situación muy distinta, mucho tema, bueno, pues claro, alrededor de Trump, aranceles, inflación, menor crecimiento, con lo cual parece, ¿no?, que ese efecto champán que vimos hace 4 meses ya se está empezando a poner en su sitio, y nosotros desde luego desde Fidelity, donde estábamos viendo a lo mejor un entorno más, bueno, pues de inflación, pero crecimientos ligeros, ahora ya empezamos a ver un entorno algo más difícil, un entorno de esta inflación, es decir, bueno, que seguimos viendo esa inflación, pero con un crecimiento débil o incluso negativo, ¿no?, provocado un poco por toda esta incertidumbre que está provocando el efecto Trump, con lo cual un momento difícil que genera mucha volatilidad e incertidumbre, y eso a los mercados no les gusta. David. Pues añadiendo un poco a lo que Pilar nos cuenta, daría cifras, ¿no? Actualmente ese índice de miedo que todos seguimos, que se llama VIX, ¿no?, está en niveles de 24, cuando en los últimos 200 días estaba en niveles de 17, con lo cual existe una subida de esa sensación de riesgo. No es el riesgo que hemos visto en otros momentos, en los cuales se ha ido hasta niveles de 40, con lo cual existe preocupación por parte del mercado, pero no es excesiva, ¿vale? No es excesiva, todavía no nos hemos tirado por la ventana. Y la otra cifra de la que hablaría es 260 frente a 240, es decir, existe una dispersión muy grande dentro del mercado. Hemos visto las bonanzas que tiene tener mucha concentración dentro del mercado, como lo vimos en el 2024, en el que 7 compañías tiraban del carro, pero cuando estas se vuelven para atrás tiene sus consecuencias, ¿no? Y existe la capacidad de estar obteniendo actualmente rentabilidades con esos nombres que se habían quedado atrás y que actualmente lo están haciendo mejor. Y bueno, y para el resto del año yo creo que podremos hablar largo y tendido sobre las expectativas, pero dispersión y una mayor volatilidad, pero sin llegar a tirarnos por la ventana, es de lo que yo hablaría actualmente dentro del mercado. Santiago, ¿cómo lo ves? Bueno, yo casi no sé ni por dónde empezar de la de cosas que están ocurriendo y la de matices que me sugiere todo esto. Pero quizá, por decir algo un poco diferente, decir que yo lo veo con bastante más optimismo de lo que he oído, porque a mí me parece que todas las cosas que están ocurriendo son muy inquietantes, y sobre todo nos inquieta la postura de Trump y sus posturas, diría que su actitud personal, a mí por lo menos. Pero yo creo que la inflación, claro que saltará, pero será, como decimos habitualmente, un one-off, se volverá, o sea, no tenemos un fenómeno inflacionista, ese es un problema de desequilibrio oferta y demanda, eso no es lo que ocurre, y por otra parte el crecimiento creo que sí, que disminuir el comercio mundial es malo para el crecimiento, pero sin embargo hay muchísimas otras cosas en las políticas de Trump que son buenas para el crecimiento, para mí principalmente lo que se suele llamar una política muy pro-business, bajar impuestos, reducir el sector público, también creo que la cohesión europea que viene de todo esto es bueno, el paquete de estímulos que no es con ese fin, es que defensa también es bueno, y al final creo que pasaremos una época complicada, pero vamos a emerger de unos meses. Por el otro lado,
francamente bien, o sea, yo lo veo con bastante menos pesimismo. Y en cuanto a la volatilidad, para mí la volatilidad es el momento para ir a la contra. Cuando la volatilidad está muy alta es cuando uno tiene que estar pensando en comprar, y cuando está muy baja más bien en vender. A ver, no mecánicamente, pero más bien eso, es decir, que justamente el ruido es para hacer un análisis muy frío y ver si hay oportunidades más que al revés. Viendo este momentum, sin lugar a dudas, iba a decir la huella, ¿no? Pero es que la voz de Trump constante y esa escalada comercial, esa política arancelaria es una de las cosas que más vigila de cerca en el mercado. El impacto, decías justo antes, Pilar, antes, como desde Fidelity veis, ¿no? Desde el champán hasta lo que ha venido ahora, la situación ha cambiado incluso viendo un escenario de esta inflación. ¿Cómo veis precisamente atendéis a la hora de analizar el impacto por la parte económica en Estados Unidos en medio de esta política? Porque estamos viendo los ISM, el GDP de Atlanta, que parece que la presión va aumentando en torno a la economía americana. ¿Cómo veis la fotografía? Bueno, pues yo ya comentaba que nosotros estamos algo más defensivos y además, bueno, ya arrancábamos el año desde un punto de vista algo defensivo. Ahora que empezamos a ver el impacto que esto tiene en la economía, como bien comentabas, bueno, pues estamos empezando a ver un poco datos de ventas peores, índice de la confianza del consumidor peor, principalmente en Estados Unidos. A nosotros nos preocupa, ¿no? Tenemos el efecto de los aranceles, que no es solo un efecto de subida de precio y por tanto, mayor inflación, que ojalá sea algo más puntual, sino que también lo estamos viendo en cuanto al CAPEX, que se está reduciendo mucho lo que es la inversión en cuanto a empresas, y eso al final también se traduce en menor crecimiento, con lo cual no quiero ser negativa, pero es verdad que, bueno, pues que ese impacto que esperábamos, casi, bueno, pues hablábamos al principio hace unos meses, ¿no?, de optimismo, del entorno de excepcionalidad del mercado americano, el todo vale, pues ahora va a haber que mirarlo con lupa. Luego está, bueno, todo lo relacionado con el tema de las políticas monetarias, que van a estar mirando muy de cerca la inflación y el crecimiento. Trump, yo creo que cada día es una sorpresa. Entonces, no se pueden hacer tampoco planes a corto plazo. Nosotros somos muy de visión a largo plazo y, bueno, sí, pues un poquito más cautelosos de lo que pensábamos hace 4 meses. Santiago, como decías, soy menos negativo, soy menos pesimista viendo ese impacto tal vez de esas medidas, como decías, de estímulo. No sé cómo trasladáis la visión en cuanto a cómo puede ser el reflejo en la macro de toda esa presión arancelaria, esa escalada. ¿En la macro o en las carteras? En la macro primero. En la macro primero. Vale. Bueno, pues lo dicho, me extiendo un poco en lo que dije antes. Yo creo que el tema inflación no hay que preocuparse mucho. Sí, puede preocuparse un poquito, ¿no? Pero lo que dije, que creo que se notará una vez y no mucho. De hecho, las expectativas de inflación se habla mucho de ellas, pero las de muy corto han saltado, pero las de más largo se han movido muy poquito. Entonces, pero bueno, tienes ese primer efecto. Ese primer efecto hará que los bancos centrales se lo piensen un poco más. Los bancos centrales, aunque solo sea por imagen, no pueden decir que les resulta irrelevante el dato de inflación que está por llegar. Entonces tienen que tomárselo con un poco más de cautela. Probablemente harán el mismo, yo creo que harán el mismo recorrido que hubieran hecho, pero tal vez un poco más tarde, solo tal vez, entonces no hay mucho impacto. Y luego en crecimiento, pues se ven muchas cifras de que cuánto son las exportaciones de un sitio para otro, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos, pero claro, esas no van a esfumarse, van a reducirse y mucho. Primero, si los aranceles se confirman, luego vamos a ver los tipos de cambio, hasta qué punto pueden compensar eso. Después, que bueno, si te cierra un mercado, tendrás que abrir otro mercado. Que no se hace así como así, pero se hace, o sea, no es que se esfuma todo eso en términos de PIB. Entonces, yo creo que el impacto es, no tengo ninguna duda, no quiero decir lo contrario, es negativo de los aranceles, pero puede que no tanto como esperábamos. Entonces, esos son los impactos macro. Entonces, yo creo que después de todo eso volveremos a resetear aquí el reloj, por así decir, y veremos a qué ritmo avanzamos. Entonces, nos pondremos en un nivel más, como con la inflación, lo mismo con el crecimiento, en un nivel más bajo, pero a partir de ahí veremos a qué ritmo se avanza. Los mercados siempre se mueven un poco por eso, por qué pasa en el margen, ¿no? Que es lo nuevo, que es lo adicional. Así que eso es lo que creo. Y como dije antes también, creo que es bueno para el conjunto de Estados Unidos esas políticas no sé, a favor de la empresa, de la innovación, de la inversión, de que funcione y de la creación de valor al final, ¿no? De creación de riqueza.
Vamos, sí, hay que atravesar una fase de extrema incertidumbre, que es en la que estamos. David, desde Beca, ¿cómo veis esa fotografía? Pues la verdad es que nosotros, al margen de lo que son los aranceles, que pensamos que distará muy mucho lo que realmente se aplique de lo que se está hablando hoy en día, partíamos en las elecciones norteamericanas con imposición de aranceles del 60% en China y actualmente estamos en niveles del 40% respecto a lo prometido. Creemos que si se implementan niveles del 60% de aranceles, el GDP chino podría caer un 2%. Y ahí estamos hablando de palabras mayores respecto al 5%. Respecto a la inflación, todo el mundo está bastante comedido. Hay ciertos banqueros que están empezando a decir que ojo, pero hoy el dato de Alemania es preocupante y el dato de China es preocupante. Es como que ha habido una anticipación de la importación de ciertos productos y ahora estamos todos en ver qué cartas juega cada uno a la hora de implementar. Pero si nos distanciamos de todo eso, es una película que viene de bastante más atrás. Él hablaba de márgenes, hay que hablar de empresas. ¿Qué márgenes esperan que estas empresas van a tener en el largo plazo? Ya está habiendo cierta presión en márgenes. Estas empresas no pueden seguir teniendo el mismo nivel de empleo que tenían antes. Si reducen empleo, el consumo se dañará. Si esto se daña, las expectativas vendrán abajo. Nosotros pensamos que la economía norteamericana, y lo venimos diciendo desde bastante tiempo, va a ir a recesión y esa es nuestra perspectiva. Niveles de inflación del 2 al 3% con niveles de crecimiento en recesión en Estados Unidos. A la espera de que se vayan dibujando esos datos, esa radiografía económica, la cita con los banqueros centrales va a llegar. Lagarde hablaba ayer, decía, bueno, es pronto para ver lo que pasaba con los rendimientos de los bonos alemanes, vigilando el movimiento desinflacionario. El día 19 escucharemos a Powell y la Reserva Federal, después de al cierre del año pasado, como la fotografía era una y ahora pues se ha ido enfriando, ¿no? Mirando precisamente esa política monetaria, ¿cómo estáis previendo ese escenario? ¿Se ha modificado algo o cuál es la visión? David, ¿quieres hablar? Nosotros no hemos modificado ni un ápice, estábamos, por así decirlo, largos de la parte larga de la curva norteamericana y largos de la parte corta europea, pensando que al menos bajarían 3 veces en Estados Unidos y bajarían alrededor de 4 veces aquí en Europa. Y seguimos pensando lo mismo, el crecimiento a la baja les va a hacer a los norteamericanos bajar tipos de interés, va a haber también una presión política que, quieras o no, va a estar siempre presente. No hay que olvidar que Bessent desde las elecciones decía que quería un banquero central en la sombra y va a ser él. Va a haber una presión independientemente que legislativamente no se puede hacer. Y otro camino totalmente distinto lo va a tener el Banco de Japón, en el que esperamos que los tipos de interés se puedan ir hasta niveles del 1%, y todo esto está jugando bastante aceleradamente en el mundo de las divisas, que estamos viendo movimientos bastante bruscos respecto a lo que estábamos bastante acostumbrados. No hemos cambiado nada, seguimos pensando en políticas monetarias más laxas. Santiago, desde el Capital. Bueno, nosotros desde luego pensamos que los tipos van a bajar, pero creo que eso más o menos es consenso. Yo, magnitudes, coincido muchísimo, creo que son esas magnitudes. Claro, desde un punto de vista de un inversor, nosotros siempre tenemos que preguntarnos no solo lo que pensamos, sino cómo se compara eso con lo que está descontado. Entonces, remontándonos algo así como, no sé, un año y pico, se esperaban 7 bajadas de la FED, me parece recordar, que no se producían. Nosotros estábamos mucho más conservadores. Decíamos, ¿por qué? ¿Por qué iba a bajar tanto y tan rápido? Pues de repente, hace muy poco, nos hemos encontrado en el otro lado. Ahora, si acaso, creemos que va a ir un poquito más rápido de lo que descuenta el mercado. Pero el mercado ya no descuenta gran cosa, por lo menos hace muy poquitos días, comparado con aquella época. Pero sí, es más o menos esa magnitud, y por eso quiere decir que especialmente en Estados Unidos, yo también tiendo a pensar que algo más de lo que se espera, tanto por razones políticas como porque se encontraron con una cierta debilidad. Yo ya dije que creo que no dará mucho de sí, pero una cierta debilidad sí que creo que va a aparecer. De hecho, ya está apareciendo, ¿no?, en los datos. Pilar, desde Fidelity. Pues mira, nosotros aquí discrepamos un poquito. En Estados Unidos pensamos que los tipos se van a quedar altos por más tiempo, así como a lo mejor a mediados del año pasado sí que esperábamos algunas bajadas con el efecto de inflación que pensamos que tirará al alza.
Pensamos que los tipos no se van a mover, por lo menos en los próximos meses, para el mercado americano. Es un poco lo que pensamos en la actualidad, mientras que el mercado europeo es bueno, una dinámica totalmente distinta. Sí que ahí no hemos cambiado la visión. Creo que presenta mucha más certeza de lo que va a hacer el Banco Europeo que la Reserva Federal en cuanto a las bajadas de tipos. Sí que es verdad que el mercado, después bueno, de todos los incentivos ahora de Alemania, etcétera, empieza a descontar que quizá haya menos bajadas. Abril será importante. Nosotros seguimos pensando por lo menos un par de bajadas, hasta, bueno, pues estamos en el 2,5, pues por debajo del 2 a finales de año. Pero muy dependientes de los datos, tanto en un mercado como en otro. Dinámicas muy distintas. Estados Unidos, bueno, pues un mercado más maduro, niveles de inflación más altos, tipos altos por más tiempo. Mercado europeo, seguimos viendo bajadas de tipos, inflación, ya se comentaba ayer, parece que está ahí más controlada. Tenemos el efecto de la guerra, que si Dios quiere, a ver si se termina aclarando algo y solucionando, y eso podría ser algo muy positivo para Europa, pero todavía está ahí la incertidumbre. Tiene Europa también el problema de las relaciones con China, que China no termina de tirar. Entonces, bueno, pues cautos. En medio de esa cautela, de esa fotografía, decíais como inversores, ¿no? Decía Santiago hace un momento, hora de mirar la estrategia, y con todo esto siempre decimos, vale, no es ruido del momento lo que os hace llevar, ¿no?, a la hora de conducir, esa visión, ese diseño de la estrategia, de las carteras, pero en esa visión, a la hora de establecer una lectura del mercado, de la estrategia, ¿cuál es vuestra posición, Santiago? Pues vamos a ver, nosotros desde hace algo así como un mes y pico nos pusimos largos de duración, es decir, de renta fija, en conjunto, tanto por Estados Unidos como por Europa. Ojalá hubiéramos esperado un poco más con Europa, pero no lo hicimos. Lo de Estados Unidos ha ido muy bien, lo de Europa menos bien, y yo con lo que ha ocurrido en Alemania, sobre todo en Alemania, en el conjunto de Europa, yo veo una oportunidad muy clara en la parte larga de la curva europea. Me parece que tenemos unos tipos reales que no distan mucho del 2%, esto no se ha visto en muchísimo tiempo. Si uno mira una serie muy larga histórica, han sido superiores, pero durante toda la década de los 2000 más o menos, y 2010 más bien, ¿no?, hasta el 20, sí, hasta el COVID, pues fueron negativos, o cero negativos. Entonces, me parece que eso es un tema de valoración. Entonces, la valoración de renta fija me parece francamente buena, vamos, insólita para Europa. En Estados Unidos ya estaba razonablemente bien, ahora un poquito menos, pero bueno, me gusta la duración. Me gustan los bonos, o nos gustan los bonos periféricos, porque creo que Francia paga una prima muy importante, sabemos perfectamente por qué, en todos sus problemas políticos, su deuda inmensa, todo lo que sea, pero al final, si Europa no salta en pedazos, pues eso a vencimiento desaparece, por definición, ¿no? Es una apuesta binaria, de sí, no, pero encima ahora Europa por necesidad está más cohesionada que nunca, con lo cual con más motivo todavía. Así que ahí vemos oportunidades. Y luego en bolsa estamos algo de jerga nuestra, neutrales, un poquito menos que positivos, pero tampoco negativos, y concentraos en Europa, emergentes. En Europa, porque creemos que todo se da tan por perdido, bueno, lleva más 10 este año, ¿no?, pero antes de eso, todo tan por perdido no será tan malo, en emergentes que nos gustan, y en Estados Unidos con un matiz muy complicado, que es que no queremos estar en las Magnificent Seven famosas, en las mega. Cuando digo no queremos, quiero decir no queremos ni mucho menos tanto como pesan. Entonces eso es un camino complicado, porque ya sabemos que la inercia les empuja, pero creemos que otra manera de capitalizar el concepto de inteligencia artificial y lo que está por llegar, robótica y demás, menos arriesgado que estar en las grandes. Entonces, estar en Estados Unidos y estar poco en eso resulta un poco raro, ¿no? Pero se puede hacer, y bueno, esa es nuestra visión, básicamente. David. Pues este tipo de jugadores, y hablo de los grandes fondos soberanos, no siempre tienen la bola de cristal, pero hay mucha gente que les sigue y mueven el mercado, aunque sea simplemente por flujo, ¿no? Esta semana salía la noticia de que el fondo soberano en Noruega iba a hacer un incremento brutal dentro de su asset allocation, dentro de fondos hedge. Creo que es el momento para toda aquella estrategia de retorno absoluto,
Antes hemos hablado del corto plazo, del largo plazo, en tipos de interés. Yo creo que un paso más dentro de la diversificación de la cartera sería este tipo de activos, y es algo que sí que a nuestros compañeros y a nuestros inversores les decimos que hay que aumentar dentro de las carteras, si tenían, todavía más, porque tal y como está la volatilidad es un momento para comprarla. Yo pienso que la volatilidad va a estar alta durante más tiempo que la actual, y estos jugadores históricamente lo han hecho muy bien. Ha sido una estrategia que ha estado defenestrada por muy malos rendimientos, y yo creo que ha habido una criba bastante interesante, y aportaría algo más a lo que comenta nuestro compañero. Yo coincido completamente respecto a los fondos de retorno absoluto, sí. Pilar, desde Fidelity, ¿cómo ves esa estrategia? ¿Cómo se diseña, Abraham? Bueno, yo también estoy un poco alineada sobre la importancia de estrategias descorrelacionadoras. O sea, pensamos que es más importante que nunca porque, bueno, pues llevamos muchos años con tipos muy bajos donde al final el binomio rentabilidad-riesgo de renta fija, renta variable funcionaba bien. Ahora ya eso no va a empezar a funcionar y hay que ir más allá de lo que es una descorrelación por renta variable y renta fija, y nada mejor que ideas más, bueno, pues de gestión alternativa o otro tipo de estrategias. Ahora, en el core de las carteras nosotros estamos neutrales en la parte de renta fija. Pensamos que es difícil porque al final la parte de gobiernos está más volátil con todo esto de de la volatilidad que hay, bancos centrales, tipos, etcétera, y luego la parte de crédito está bastante cara. No digo que no veamos oportunidades, estamos empezando a encontrarlas quizá más en la parte de high yield por un tema de fundamentales y por ese binomio rentabilidad-riesgo que te puede dar algo más atractivo en el corto plazo. La parte de gobiernos nos gusta más el Bund alemán en Europa, bueno, por lo que hablaba antes, ¿no? de esa aceleración europea. Bonos ligados a la inflación americanos, por eso que hablaba al principio de tipos más altos durante más tiempo. Y luego lo que nos parece muy interesante es la parte de bolsa, parte de renta variable. Ahí estamos ligeramente sobreponderados. Vemos que puede ser un mercado muy atractivo para la renta variable, pero es verdad que vemos muchas incertidumbres, con lo cual lo estamos jugando a través de estrategias de renta variable defensivas. Todo lo que tenga que ver con las estrategias de dividendo, que son estrategias que invierten en compañías de calidad, compañías fuertes, que tienen un foco importante en el flujo de dividendos. Y son compañías, son el concepto ese que se conoce como los aristócratas del dividendo, que son compañías que son capaces de repartirte un dividendo que es bajito, constante y creciente en el tiempo, y lo hacen durante muchos años. Entonces son compañías que en un momento más de incertidumbre es realmente cuando destacan. Otro sector que nos gusta mucho a largo plazo, de forma estructural, es toda la parte de tecnología. Estoy de acuerdo con mis compañeros que las 7 magníficas no nos gustan tanto. Se ha visto ahora en enero con el caso de DeepSeek. No estoy diciendo que no sean unas compañías estupendas, y de ahí el nombre de las 7 magníficas, pero sí que es verdad que las valoraciones están altísimas y que, bueno, el caso de DeepSeek es uno de tantos que puede aparecer y que pone de manifiesto bueno, pues que no es todo inversión y unas valoraciones, no. Creemos que hay otras oportunidades dentro del sector de la tecnología de forma transversal, ya sea vía bueno, pues todo lo que tiene que ver con la inversión en la nube, el comercio online, todo el tema de las fintechs, los pagos online. O sea, que hay muchísimo crecimiento en el sector de las tecnologías, mucho más allá de las 7 magníficas. A la hora de apuntar precisamente ese grosso, ¿no? en la cartera, a la hora de buscar esas oportunidades, estabas apuntando esos sectores, también introducíais, ¿no? Lo que es ese gran protagonismo geográfico, una vez que vemos además relaciones aparte, pero bueno, a la hora de mirar esa forma de buscar estrategia de cara a lo que puede ser este año, con todo, teniéndolo en la mirada, sabiendo que tiene que ser medio-largo plazo, ese análisis, querría que hicierais ese diseño, ese dibujo de alguna manera, que tenéis en cuenta a la hora de mirar a China, a la hora de mirar a ese mercado europeo, a querer o no descorrelacionar esos sectores. ¿Qué es, cómo se carga esa estrategia, esa cartera? Pilar, si quieres. Pues mira, para nosotros la clave este año va a ser, en primer lugar, la gestión activa. Hemos visto que el 2024 ha funcionado muy bien, pero del puñado de 7 compañías ha habido un punto de inflexión y pensamos que ahora hay que meterse en gestión activa, que no va a ser difícil porque lo que será clave es bueno, pues encontrar exactamente dónde. Nosotros abogamos más por renta variable global.
por un tema puramente de diversificación y que ya te da una exposición muy alta a Estados Unidos, donde en el corto plazo aún somos positivos. En Europa lo estamos empezando a incrementar, es verdad que ha empezado muy bien, las valoraciones son algo más atractivas que las americanas, pero bueno, hay que mirar muy mucho. A largo plazo, en cambio, ya Fidelity somos bastante defensores de China, que no hemos hablado en la mesa, pero somos positivos a largo plazo, ya sea por un punto de vista fundamental, ya sea por valoraciones. O sea, es un mercado muy atractivo que como mínimo un 5% de la cartera tiene que estar ahí de forma estructural. Y luego de forma estructural también tecnología, y de forma táctica nos quedamos con sectores como puede ser el industrial y como puede ser el financiero, donde estamos positivos, bueno, pues por toda esa desregularización, con eso que comentaba al principio, que pensamos que los tipos se van a quedar altos por más tiempo. Pensamos que, bueno, de forma táctica puede complementar muy bien a una cartera más core. David, desde Iberca. Pues yo creo que si hubiéramos tenido esta conversación el año pasado, podríamos decir que lo que históricamente se ha producido, que es que el 90% del alfa de una cartera viene del asset allocation, pues estaríamos mintiendo y sobraríamos la mitad de los asesores dentro del mercado, porque compraras lo que compraras, subía. Actualmente yo creo que es el momento de juntarse con los mejores asesores, con las mejores casas, analizar muy mucho los fondos y buscar el alfa en los activos que compras y irte totalmente del benchmark. Actualmente hemos estado con carteras y clientes que querían hacer lo que leían en expansión que hacía el mercado, ni más ni menos, y con eso estaban contentos. Pues no, ha llegado el momento de educar con estos movimientos de inicio de año al cliente, si no lo hemos hecho antes, y decirle que efectivamente el estar en Europa con ese +11 frente a ese -3 de S&P es lo que te va a hacer perseverar tu cartera, o irte a China y estar ganando un 39% con las tecnológicas chinas frente a caídas de -11% del Nasdaq es lo que te va a dar, o estar en la parte larga de la curva norteamericana frente a estar en la parte larga europea es lo que te va a dar. Al final es asset allocation, estar fuera del benchmark y pegarte a un buen asesor y a una buena casa de fondos de inversión. Santiago, desde Capital. Vamos, eso me parece contundente, lo suscribo absolutamente, absolutamente todo. Pero bueno, porque dando un paso atrás, que es en cuanto a estrategia de inversión, porque vamos, eso como filosofía de 100%, diría, por simplificarlo lo más que pueda, lo que sí nos gusta, creo que lo he dicho antes, pero claro, lo que sí te gusta tiene que ir en detrimento de algo, que decir, el dinero viene sale de algún lado, ¿no? Nosotros estamos largos en cosas porque estamos cortos en otras. Pues las dos cosas que menos nos gustan, una ya le he dicho, son las mega caps. Por una vez más por lo mismo, porque tú muy bien, no es porque no sean magníficas y fenomenales, se llaman magníficas, pero son fenomenales además, como compañías, como modelos de negocio y todo lo demás. Pero como para valer más que toda la bolsa europea, más la canadiense, más la inglesa, no me acuerdo cuál es la medida, pero es algo descomunal. Entonces, que el mercado muchas veces se entusiasma más de la cuenta, y quién lo sabe, el tiempo lo dirá, pero este parece que es uno de esos casos, ¿no? Entonces, eso es una de las que no nos gusta. La otra cosa que no nos gusta, menos a mí, es el crédito. Entonces, cuando antes hablaba de renta fija de gobiernos. La del crédito no me gusta. No nos gusta ni capital, no me gusta el corporate, no me gusta el high yield. Siempre es muy tentador comprar un bono que da un poquito más que el de al lado, que el del gobierno, pero esa no es una buena relación rentabilidad-riesgo, yo creo que desde ningún punto de vista. Entonces, esas son las dos cosas que no nos gustan, las que sí las dije antes, ¿no? No, yo creo que los clientes, sin duda ninguna, tienen que construir unas carteras muy equilibradas. Eso es importantísimo. Por ejemplo, en los índices, por defecto, Estados Unidos pesa en el MSCI un 70%. Pues eso no es equilibrado para un cliente europeo. Entonces ahí tienes un tema estructural. Estructuralmente también deben tener cosas como líquidos. Ahí hay mucha variedad, ¿eh? Entonces hay infraestructuras que nos gustan, hay private equity que nos gusta moderadamente, que ha tenido su boom, venture capital en el mundo secundarios hay oportunidades, en fin, hay todo un mundo de líquidos con posibilidades y calibras bien la liquidez. Hay los mejores gestores que producen alfa pura, que normalmente están en el mundo hedge y retorno absoluto, porque los que hacen long only no tienen que... cuela cuando no generan alfa, es decir, baten los índices. Pero el gestor que es neutral de mercado o se genera alfa o no genera alfa y se le ve el plumero, ¿no? Entonces normalmente están ahí. Entonces me gustan los de retorno absoluto. Pero vamos, quiero decir que hay
un tema estructural de cartera y luego cíclicamente el asset allocation, pues lo que antes dije, y siempre, por supuesto, con los buenos gestores, que no son fáciles de encontrar, pues se dice rápido cuáles son los buenos gestores, pero los que lo hicieron bien el año pasado no son los buenos de este año, casi seguro. Pues os voy a dar las gracias, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias a los tres, Pilar García Germán de Fidelity International, David Azcona de Beca y Santiago Choruca de Capital Asesores Financieros. Gracias a los tres, feliz jornada, feliz negocio y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente.